¿Se ve? Sí, profe. Sí, profe. Sí, ya. Vamos a hacer un pequeño cambio en el programa, más que en el programa, en el orden de pasar la información, de pasar la materia. Vamos a dejar la parte de programación rítmica para un poquito más adelante y vamos a pasar directamente a esto que se llama Time Management, que es la actualización o reprogramación y aceleración de proyectos, ¿ya? Que algo ustedes ya vieron, no sé si fue el capítulo 4 de CPM, donde algo ustedes vieron sobre este tema de aceleración de proyectos, pero a nivel bastante conceptual. De hecho, no hay ningún ejercicio ni nada respecto a este tema, y es uno de los conceptos y una de las materias, uno de los capítulos relevantes dentro de Project Management. Esto que tiene que ver con la reprogramación. Como les decía, los proyectos son esencialmente dinámicos y por lo tanto requieren reprogramaciones. Entonces, este es uno de los capítulos importantes. Y para reprogramar un proyecto, no solamente reprogramar un proyecto en base a la experiencia, que sin duda es importante, pero además hay fórmulas, hay procedimientos que ayudan a reprogramar un proyecto, que tiene que ver con la ruta crítica, que sin duda durante el Project Management este tema de la ruta crítica nos va a acompañar durante todo el semestre, pero adicionalmente con el tema del concepto de los costos del proyecto. Entonces vamos a empezar a incluir a partir de ahora este tema de costos, ¿de acuerdo? Para poder trabajar en esto que se denomina reprogramación de proyectos o aceleración de proyectos, ¿ya? Antes de partir, quiero que me gustaría un poco saber o tener la retroalimentación de ustedes. ¿Qué es lo que entienden por acelerar un proyecto? ¿Qué es lo que entienden por reprogramar un proyecto? ¿Qué cosas podrían fallar un proyecto? ¿Por qué pasa esto? ¿Eh? Cualquiera que quiera participar. Puede ser por condiciones climáticas, no sé, porque al minuto de poner el hormigón y en el momento de curarlo o de secado. Por Sí, condiciones climáticas el proceso se demora más de lo que debiera y hay que reprogramar la obra. Perfecto, okay. Tiene que ver con cosas entonces que afecten el tiempo normal de ejecución de una partida, ¿no es cierto? Perfecto. ¿Qué otra cosa más? A ver. ¿Qué otra cosa más quisieran agregar respecto a este concepto de reprogramación o aceleración o por qué se afecta un proyecto, etcétera? Porque puede ser que ¿Alguien más? A ver. puede ser la cantidad de trabajadores que están en una actividad son muy pocos o son muchos, entonces puede ser que haya como que se vio mal al inicio o simplemente se distribuyó de una manera que no se fue consciente respecto a la actividad. Perfecto. Efectivamente, ¿no es cierto? También hay un tema que tiene que ver con la cantidad de personas, o eventualmente hasta la técnica o la tecnología o la ingeniería que hay detrás de una actividad, ¿no es cierto? Uno puede haber pensado que una obra se podría haber realizado en forma manual, ¿no es cierto? Y después uno se da cuenta que hay que hacer algún cambio. En forma manual no vamos a poder cumplir con los plazos por atraso en el despacho de materiales o un aumento o un adicional de una partida. Y por lo tanto uno dice, ¿sabes qué? Voy a tener que cambiar la forma en que yo había pensado hacer esta actividad y lo voy a realizar de otra forma, de una forma más tecnológica, cambiando la ingeniería de lo que voy a realizar. ¿Qué otra cosa más? Está perfecto. ¿Qué otra cosa más? A ver. Hemos hablado del tema de las personas, hemos hablado del tema de las condiciones climáticas, que son elementos que entran dentro de este concepto de la aceleración de un proyecto, o la reprogramación de un proyecto. ¿Qué otra cosa más? Yo tengo ¿Sí? una duda, no sé si entiendo muy bien cuál es la diferencia entre actualización y reprogramación. Bueno, según lo que yo entiendo, a no sé que exista alguna Porque para mí, cosa media semántica, para mí alguna cosa media actualización simplemente semántica. es como
mantener Claro. actualizado el proceso de una Exacto. obra. No necesariamente se atrasa o se acelera. Simplemente es como estar al día. Actualización es actualizar lo que tú llevas, que puede ser un atraso o un adelanto, ¿no es cierto? No tiene que ver con una reprogramación. Yo actualizo cómo va la obra. Mientras que reprogramar tiene que ver con meterle mano al proyecto. O sea, Ya, cuando perfecto. programo un proyecto, yo estoy modificando cosas para poder cumplir un objetivo. Mientras que actualizar no necesariamente le estás metiendo mano al proyecto, sino que es algo que ocurrió y que tú quieres saber qué pasó, pero no es una condición de remediación respecto a la condición del proyecto. ¿Sí? ¿Alguien más quiere agregar algo respecto a este tema de esto que tiene que ver con una reprogramación, una aceleración de un proyecto? ¿Alguien tiene una idea distinta o algo que quieran agregar? Ok. ¿Qué cosa cuando uno ve, porque aquí vamos a empezar el tema de los costos, a ver, el tema de los costos? ¿Cuáles son los costos que están involucrados en un proyecto normalmente? ¿Qué es lo que juega a favor o en contra de un proyecto en términos de costos? ¿Cuáles son los costos que están involucrados en forma general? A ver. Felipe, Diego, Vicente, hay varios ahí. Puede ser Mano de obra, materiales, materiales, tecnología. Ya, mano No de sé obra. si también, ya. Tiene, no sé si también incluye como los costos perdón, sociales y medioambientales. no te escuché bien, Josefa, a ver. Que no sé si al hablar de costos también está hablando como de temas medioambientales o costos sociales. De acuerdo. O sea, cuando uno analiza un proyecto tiene que incluir todos los costos, ¿no es cierto? Uno de los costos son lo que denominamos los costos directos, ¿no es cierto? Los costos directos están relacionados con cómo yo cuantifico cada uno de los costos de las actividades, cuánto me cuesta colocar un ladrillo, cuánto me cuesta colocar un metro cúbico de hormigón, cuánto me cuesta colocar un kilo de fierro, ¿no es cierto? Cuánto me cuesta colocar una ventana. Todo ese tipo de cosas son lo que vamos a denominar los costos directos, ¿no es cierto? ¿Qué otro costo además está involucrado en un proyecto? Además de esto que denominamos los costos directos, que tienen que ver con los costos de cada una de las actividades. ¿Qué otra cosa además están involucradas? Puede ser los costos de subcontrato o de contratación de empleados. En un proceso Ya, que se está programado para cierto tiempo, pueden haber subcontrataciones que se pague por ese tiempo y al atrasarlo o reprogramarlo, necesitan modificar ese contrato, que involucra plata. de acuerdo. De acuerdo. Okay. Entonces tenemos los costos directos, tenemos los costos de subcontrato. Perfecto. ¿Qué otra cosa más? ¿Qué otro costo está incluido en un proyecto? Los permisos. Permisos, ok. Los permisos que tienen que ver lo que vamos a denominar con los gastos indirectos. Algunos hacen una diferencia, yo lo voy a incluir en uno solo, que son los gastos indirectos. Por un lado están los costos indirectos, que tienen que ver con el costo de cada una de las partidas, y por otro lado están los costos indirectos, o lo que mucha gente denomina los gastos generales, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que es un costo indirecto o un gasto general? Hay una pequeña diferencia entre ambos, pero la verdad es que yo prefiero colocarlo en un solo ítem, ¿no? ¿Qué es lo que es un gasto general o un costo indirecto? A ver. Los gastos administrativos, Ya, ya, ok. Por ejemplo, oficina, luz, perfecto. eh, ¿Por qué administradores, se colocan ahí? La mantención de ¿Ok? ¿Por qué se colocan faena, ahí? creo que se llama. ¿Perdón? La mantención no sé si se llama, no es faena, ¿sí? Sí, sí, todo eso. ¿Por qué va ahí? ¿Por qué va en gasto general o en gastos indirectos? ¿Por qué Porque al se final, coloca ahí? Se coloca en gastos. ¿por qué van en gastos indirectos o directos?
No, ¿por qué van? ¿Por qué van en gastos indirectos o gastos generales? ¿Por qué van ahí? Porque al final no son gastos propios de la construcción o del proyecto en sí. Son como los gastos de, entre comillas, las herramientas necesarias para que el proyecto funcione. ¿De acuerdo? O sea, hay empresas que ocupan algunas fórmulas de indicadores, algún prorrateo, que dicen, ¿sabe qué? Dependiendo del monto, del costo, hago un prorrateo de mis gastos generales. Entonces, si esta actividad pesa un 1% dentro del total de mi proyecto, bueno, el 1% de los gastos generales o de los gastos indirectos se lo lleva esa actividad. Es una forma. Yo prefiero mantenerlo como gastos generales. Ahora, por estos gastos generales, efectivamente, por lo que ustedes decían, son gastos que no podemos atribuir directamente a una actividad. Por ejemplo, instalación de faena. ¿Cómo yo voy a decir instalación de faena va sobre movimiento de tierra, va sobre colocación de hormigón, va sobre instalación eléctrica? Es muy difícil, es imposible, por lo tanto se deja en gastos generales. Lo mismo el pago de una secretaria, el pago de un celular, los viáticos, el pago del agua, ¿no es cierto? El pago de la electricidad. O sea, hay muchos elementos, varios ahí, Felipe, Vicente, Marion, varios. ¿Qué otra cosa más es parte de los gastos de un proyecto? ¿Me escuchan o no? Sí, profe, es que estoy pensando realmente fuera de lo que mencionó, no, como fuera de lo que se ha mencionado como mano de obra, como, no sé, arriendo de maquinaria, materiales, no se me ocurre mucho. Hay más, hay más cosas que tienen que ver con gastos de un proyecto. Todo lo que tú decías, eso que acabas de mencionar, o entra dentro de un costo directo o entra dentro de un gasto general. Todo lo que yo puedo alocar en una actividad específica, ese es costo directo, ¿no es cierto? Si yo soy capaz de cuantificar la mano de obra, la compra de un material, eso va en costo directo. Todo lo que yo no soy capaz de cuantificar para un proyecto, eso va en gasto general. Pero hay Claro. otras cosas que también entran dentro del costo de un proyecto, ¿no es cierto? La primera parte, lo que viene a ser como la creación del proyecto, como cuando, no sé, se está haciendo los planes y después Sí, de la eso, parte como la parte del estudio, tú dices. claro, sí, eso, el estudio. Ok, claro. Eso también, yo no lo voy a poder alocar probablemente en una partida específica y probablemente eso también va a ir dentro de gastos generales, ¿no? Hay muchas cosas que van en gastos generales, por eso es que se ocupa, a veces ocupa gente este concepto de gastos indirectos. Por ejemplo, el pago de una boleta de garantía, ¿no es cierto? El financiamiento, cuando si tú vas al banco a pedir una línea de crédito, ¿no? ¿Dónde meto el costo, los intereses, lo que sea de esa línea de crédito? También van gastos generales, gastos financieros, pero finalmente es un gasto general. No lo puedo alocar en una partida específica. Por lo tanto, los gastos generales da para mucho, ¿no? Da para todo lo que yo no puedo alocar en una partida específica, desde la parte financiera hasta el arriendo de maquinarias, etc. Pero hay otros costos además asociados a un proyecto que tiene que ver, por ejemplo, con el pago de multas, ¿no es cierto? Si yo me atraso en un proyecto, voy a tener que pagar multa. Por otro lado, si yo adelanto o trato de acortar el proyecto, probablemente voy a tener algún premio. Por lo tanto, eso va a favor del proyecto y las multas van en contra del proyecto, ¿cierto? Por lo tanto, hay varios elementos que entran dentro de este concepto de los costos del proyecto, ¿okay? Entonces, después vamos a explicar un poco más cómo juegan esto, ¿no es cierto? Cuando uno, y esto tiene que ver con este concepto de aceleración. Probablemente cuando uno acelera un proyecto, hay cosas que se mueven siempre de una forma a favor o en contra del proyecto. Por ejemplo, si yo acelero
o reprogramo una actividad para hacerla en forma más rápida, ¿qué es lo que va a ocurrir probablemente con esa actividad, con ese costo directo? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Aumentar. Aumentar, ¿no es cierto? Lo más probable es que si yo voy a hacer una actividad más rápida de lo que tenía inicialmente pensado, va a aumentar. Los gastos generales, ¿qué es lo que va a pasar con los gastos generales? ¿Van a aumentar o van a disminuir? A ver, si yo hago un proyecto más rápido, los gastos generales... Aumentar también, pues. ¿Por qué? A ver, si yo lo hago más rápido, ¿por qué? Si se están sumando costos en alguna parte, los generales también aumentan, po. Pero si los gastos generales tienen que ver, por ejemplo, con el arriendo, los gastos Ah, que... ya disminuyen porque va a estar menos tiempo. Claro, porque los gastos generales más importantes son el arriendo de máquinas, por ejemplo, el arriendo de oficina, instalación de faena, pago de algún tipo de servicio, viáticos, teléfonos. Por lo tanto, si yo soy capaz de hacer el proyecto en menor tiempo, lo más probable es que los gastos generales vayan a disminuir. Por lo tanto, por un lado aumentan tus costos directos, pero por otro lado disminuyen tus gastos generales. Es por eso que cuando uno tiene proyectos con gastos generales muy grandes, por ejemplo, construir en la cordillera, cuando tú tienes gastos, lo que significa todo el tema de movilización, de traslado personal, etcétera, probablemente las compañías, las empresas van a tratar de hacer el proyecto lo más rápido posible, porque cada día que están trabajando en un lugar alejado, hablemos en el sur, no sé, en la Patagonia o en la cordillera, probablemente los gastos generales tienen una influencia muy, muy grande dentro del costo total del proyecto. Lo mismo con el caso de las multas, ¿no? El caso de las multas, cuando un proyecto se atrasa y las multas son importantes, tenemos que tratar de manejar el tema de la reprogramación porque vamos a tratar de salir con el proyecto a tiempo o incluso tratar de llevarnos algún premio en el proyecto. ¿Están de acuerdo con ese análisis o no? ¿Sí? ¿O no? ¿O les parece que no es correcto lo que les estoy diciendo? Sí, profesor. ¿Sí? Está correcto. Ok. Otra cosa respecto al tema de los plazos, porque uno piensa que siempre la reprogramación o siempre salir en tiempo es el mejor de los mundos, ¿no? Y a veces no es así. A veces hay empresas que por el tema de las multas que no son tan elevadas, dicen, ¿sabes qué? A mí me cuesta mucho más acelerar el proyecto para salir a tiempo que probablemente pagar 1 o 2 días de multa. Y ahí uno tiene que definir, ¿no? Si son empresas en las cuales uno tiene una relación de largo plazo, probablemente va a tratar de sacar siempre el proyecto a tiempo. Pero en algunas ocasiones uno dice, ¿sabes qué? Lo que me están pidiendo es imposible sacarlo a tiempo, por lo tanto voy a tener que asumir alguna multa. ¿Okay? Y por otro lado, y por último, para entrar ya en el tema después de esta introducción ya de cómo se hace esto, está en cómo yo calculo las multas, o cómo se deben calcular las multas. ¿Cómo creen ustedes que el mandante calcula una multa? A ver, me gustaría entrar en este análisis para que ustedes lo tengan claro. ¿Cómo el mandante calcula una multa o calcula un premio? ¿Cómo debiera calcularlo? A ver. Quizás como, no sé, un guardado en caja, como la caja chica, quizás. ¿Ya? Pero ¿cómo el mandante te traspasa una multa? ¿Cómo él dice, sabes qué? En la multa por atraso de este proyecto, pongámoslo en un caso real. Yo estoy construyendo una fábrica de envases, por ejemplo. Estoy construyendo una fábrica de envases para la Coca-Cola, donde ellos embotellan la bebida típica de la Coca-Cola, y ellos están en esta nueva planta de envasado. Ellos quieren calcular la multa de lo que significa el atraso de un día, de una semana, etc. O por otro lado, un premio, el adelanto de la faena que tú fuiste capaz de terminarla un día, una semana antes. ¿Cómo ellos debieran calcular este premio o esta multa? Cuando hablamos de fechas, deben
considerar uno lo que pierden y otro lo que dejan de ganar también. Perfecto, perfecto. Es como el costo Entonces, oportunidad, ¿no es cierto? claro, Efectivamente. La multa debiera reflejar el perjuicio, ¿no es cierto? Si yo me atrasé un día y voy a dejar de producir tantas Coca-Cola, ¿no es cierto? Tantos envases de Coca-Cola, y por lo tanto voy a dejar de vender tantas Coca-Cola, alguna persona en producción debe ser capaz de traspasar eso a un valor X, y ese valor X es el valor de la multa. Ahora, después que me lo traspasen como un 2, un 3, un 5, un 10% del valor total del proyecto, eso es otra cosa. Pero en definitiva ese número tiene que reflejar cuál es el perjuicio que yo estoy provocando a la empresa por atrasarme un día o una semana. Por lo tanto, tiene que ser un reflejo, un cálculo de algo real. No puede ser que una empresa diga que me va a cobrar un 20, un 25% de multa que no tiene ninguna relación con el perjuicio que yo le estoy provocando. Y lo mismo tiene que ocurrir en el caso de los premios. Ellos tienen que ser capaces de decir, si tú me entregas la obra una semana antes, yo voy a producir tantas Coca-Colas de más. ¿Okay? ¿Se entiende ese análisis o no? ¿Sí o no? Sí, Sí, profe. profe. ¿Sí? No, a veces no es tan directo. ¿Ah? Fíjense, por ejemplo, en el caso de una estación de servicio. Una estación de servicio de carretera, por ejemplo. Una estación de servicio de carretera que yo quiero inaugurar para temporada alta, que la temporada alta en las carreteras es en verano, ¿no es cierto? Claramente no es lo mismo inaugurar una estación de servicio de carretera en diciembre, cuando voy a agarrar todo el flujo, que inaugurarla en marzo, cuando probablemente ya pasó el flujo mayor y voy a tener que esperar hasta el próximo año para que esa estación de servicio se haga conocida y sea parte de la red, ¿no es cierto? Eso ocurre en ese mercado y en otros, ¿no? En los cuales el tema del tiempo es trascendental y el tema de las temporadas es súper importante. Por lo tanto, el perjuicio que yo puedo provocar al atrasar el proyecto en un mes es tremendo. ¿Me siguen en ese análisis? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Por lo tanto, ahí hay que tomar decisiones. Probablemente la empresa mandante va a tomar decisiones, va a decir, ¿sabes qué? Yo voy a intervenir el proyecto, yo voy a reprogramar el proyecto, voy a dejar alguna partida afuera. Probablemente, si yo tengo, no sé, en una estación de servicio, volvamos a ese análisis, probablemente voy a colocar todas mis fichas para tratar de terminar el combustible y la tienda a tiempo, pero probablemente no me va a interesar tanto la parte de lubricación u otros servicios, pero sí la tienda, porque la tienda es uno de los negocios de conveniencia en una estación de servicio que más vende, y el combustible, porque si no, nadie va a entrar a una estación de servicio si no hay combustible. Entonces, ahí es donde hay que tomar decisiones y decir, ¿sabes qué? Yo voy a redimensionar el alcance del proyecto, por lo menos en esta primera etapa, y después voy a retomar el proyecto una vez que pase la temporada. En marzo voy a terminar las naves de lubricación. En marzo voy a terminar el estacionamiento de camiones. Voy a privilegiar los autos, que son los que van a pasar en verano. Por lo tanto, hay cosas que se pueden hacer en un proyecto. ¿Okay? ¿Estamos entonces? ¿Sí? Sí, profe. Sí. Estamos. Ok, entonces vamos a partir con esto ya que tenemos un barniz general de qué es lo que es este concepto de reprogramar, de acelerar, cuáles son las repercusiones que tiene, qué cosas podemos hacer, cómo se maneja este tema de los costos, que no es tan evidente algunos costos, hay que entrar a estudiar un poquito más qué es lo que ocurre y después les voy a mostrar también qué es lo que ocurre con costos que son linealmente dependientes del tiempo y otros que no son tan dependientes, no son tan proporcionales al tiempo. Entonces hay distintas formas de manejar esto. Ok, entonces vamos a ver esto que está acá y vamos a avanzar en base a las láminas. Dice, cuando un proyecto enfrenta problemas de atraso, paralizaciones, o si por razones de administración se necesita mayor velocidad, una de las decisiones más comunes es acelerar su ejecución.
¿Por qué creen ustedes que dice más comunes? A ver. Porque si no, tendría que ser siempre. ¿Por qué dice más comunes? ¿Cómo, profesor? Que se me cortó un poco. Porque quizás, Perdón. quizás ya si tenía que cumplir con cierto plazo y ya pasó de ¿Ya? ese, puede ser que el que se siga atrasando ya no va a afectar más. Ya, ok. Puede Entonces no ser tiene esa una explicación. sentido acelerarlo, ya que posiblemente se van a incurrir en gastos y la pérdida ya está. Perfecto. Entonces, no Podría, siempre, perdón, no, que podría ser que el costo de acelerar el proyecto sea más alto que las multas que se tengan que pagar después por el atraso. efectivamente, también es otra consideración, ¿no es cierto? Yo tengo que definir, a veces uno no tiene que pensar en acelerar el proyecto a toda costa, ¿no? A lo mejor hay cosas que yo puedo cambiar, cosas que puedo dejar de hacer, ¿no? Pero normalmente cuando yo acelero un proyecto me va a repercutir en costo. Normalmente es así. ¿Por qué? Porque estoy acortando la ejecución de una partida, y si yo acorto la ejecución de una partida, normalmente esa partida me va a costar más realizarla, ¿no es cierto? Por lo tanto, ahí hay que definir qué es lo que ocurre, qué pasa con mis gastos generales, son mayores o menores, lo que tú decías, el tema de las multas, ¿no es cierto? A veces las multas no son tan grandes, por lo tanto, oye, si yo, el costo de aceleración puede ser mayor que el costo de la multa, y ahí es donde yo les decía que a veces uno tiene que evaluar si la relación con el cliente es una relación de largo plazo. Si es un cliente que normalmente me está dando trabajo y que yo voy a tener no solamente esa obra, sino que voy a tener 10, 15 obras, por ejemplo, las empresas que se dedican al retail, las empresas constructoras que se dedican a hacer tiendas. Si mi cliente es Puma, mi cliente es Adidas, es Nike, y tiene un proyecto de implementación de tiendas de 30, 40 tiendas al año, probablemente yo voy a tratar de mantenerlo como mi cliente y en algunos casos voy a estar dispuesto a perder dinero por acelerar una partida y terminar a tiempo y no decirle a mi cliente, ¿sabes qué? Cóbrame la multa, no importa, porque yo ese cliente probablemente lo voy a perder. Sobre todo cuando se trata de inauguraciones de tiendas o que yo estoy en un mall, yo no puedo darme el lujo que el mall abra y que mi tienda no abra, ¿no es cierto? Todas las tiendas tienen que estar abiertas, o eso es lo que uno espera en el momento de la inauguración. Por lo tanto, yo tengo que estar preparado eventualmente para absorber mayores costos para poder mantener a mi cliente contento, entre comillas. Por lo tanto, hay consideraciones, como ustedes decían, que no es tan evidente este tema de acelerar un proyecto a toda costa y uno tiene que considerar otras cosas que eventualmente incluso no tienen que ver con costos, sino que tienen que ver con una relación de largo plazo. ¿Okay? ¿Vamos? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe. Vamos. Profe, a mí ¿Sí? no me queda bien claro. O sea, A ver. entiendo como que la paralización y la aceleración, o sea, hay problemas que llevan como que uno piensa que acelerar es mejor en esos casos y en realidad no es la mejor opción. Pero Sí. solamente reperjudica en los costos, no puede perjudicar en otra cosa. O sea, sin duda en los costos, o sea, cuando te ocurre un atraso, una paralización o algo en un proyecto, normalmente tiene alguna repercusión en costos, ya sea porque voy a tener que acelerar el proyecto para cumplir el plazo, por lo tanto eso me va a salir más caro, o voy a tener que asumir las multas. Por lo tanto, este tema siempre tiene una relación con costos. Eso por un lado, pero adicionalmente al tema de los costos, lo que yo te decía, tiene relación con este tema de lo que ocurre con el mandante a largo plazo, ¿no es cierto? Que puede repercutir en que a lo mejor es mi primera y última obra. Entonces, por eso que el tema de la aceleración, después vamos a ver que las aceleraciones se comportan como una parábola, ¿no? Y esta parábola tiene un punto en el cual es el costo óptimo del proyecto y después en la medida que yo voy acelerando o voy introduciendo mayores costos y por lo tanto menores plazos,
ya deja de ser mi punto óptimo. Pero eso lo vamos a dejar para verlo un poquito más adelante, cuando veamos cómo se combinan todas las actividades en un proyecto y cómo se comportan. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Bueno, entonces dice cómo. Bueno, dice, esto se puede lograr mediante varias maneras, entre las que se destaca. Dice, aumento de recursos de las actividades, ¿okay? Uso de sobretiempo, optimización de la secuencia de ejecución. Al menos dos de ellas tienen que ver con costos. Aumento de los recursos de las actividades tiene que ver con los costos. Uso de sobretiempo tiene que ver con los costos. Optimizaciones de la secuencia de operación puede ser que no, puede ser que yo pueda optimizar la secuencia sin incurrir en costos, pero a veces también optimizar la secuencia tiene relación con los costos. Por lo tanto, aquí siempre vamos a ver rondando como fantasma de los costos cuando intervenimos en un proyecto. En efecto, la aceleración de un proyecto tiene siempre consecuencias en el costo final de este, por lo que es necesario analizar cuidadosamente los efectos de la aceleración. Que es lo que estábamos hablando, ¿no es cierto? Por lo tanto, en el momento que yo le meto mano a un proyecto para acelerarlo, para cumplir con los plazos, para reprogramar, normalmente tiene un efecto en los costos. Por lo tanto, vamos a tener que evaluar cómo se hace y cuáles actividades son las que vamos a intervenir. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿No? ¿Vamos bien? Vamos bien. Entonces dice, es conveniente, una vez obtenida la planificación original del proyecto, tratar de determinar la duración más económica para esto. Y eso lo vamos a llamar, y en el caso del librito de CPM aparece, es lo que se denomina planificación o costo normal en tiempo normal. Es decir, ¿cuál es la forma normal en que yo realizo una actividad sin colocar ningún recurso a nada? Dice, para encontrar la duración de mínimo costo de un proyecto se debe realizar un análisis del costo mínimo que se encontrará en el mínimo de la curva de los costos totales, que puede estar formada, entre otros, por el costo directo, costo indirecto, premio, multa, etc. ¿Okay? Entonces aquí ya estamos viendo esto que conversamos en la introducción de este capítulo, que decíamos, ojo, aquí no solamente estamos hablando de un concepto que tiene que ver con los costos directos, sino que estamos hablando de un concepto que tiene que ver con los costos directos, con los costos indirectos, con los premios y con las multas. Normalmente, si yo acorto una actividad, el costo directo me va a aumentar. Por lo tanto, tiene una condición, entre comillas, perjudicial para mi proyecto porque me va a costar más. Los costos indirectos o gastos generales, ¿qué es lo que va a pasar? Normalmente van a disminuir. Por lo tanto, tiene un efecto favorable para mi proyecto. Las multas, los premios, van a aumentar. Si yo soy capaz de poder disminuir el costo de el tiempo de realización de mi proyecto, voy a obtener premios, por lo tanto tiene un efecto positivo. Las multas, si yo no soy capaz de cumplir con el plazo original del proyecto, voy a tener multas, por lo tanto tiene un efecto negativo para mi proyecto. La combinación de estos elementos son los que en definitiva me van a determinar si me conviene o no me conviene acelerar el proyecto, reprogramarlo o no. Y va a depender del costo directo, de los gastos indirectos, de los premios, de las multas y de las cuantías de esto, ¿cierto? ¿Van bien ahí? Sí, profe. ¿Van bien? Perfecto. Entonces, esto se logra, dice, a través de iteraciones, evaluando los efectos de aumentar o disminuir la duración del proyecto, lo que se denomina compresión o descompresión de la malla. Es decir, yo la comprimo, por lo tanto la corto, o yo la alargo, la descomprimo y por lo tanto la alargo. Por lo tanto, ahí está el juego de entender cómo se mueve cada uno de estos elementos que acabamos de ver, para ver cuál es el mejor o el costo óptimo del proyecto. Después vamos a ver un par de ejemplos y les voy a explicar bien que esto efectivamente es una parábola, donde en la parte inferior, en el gráfico, en la parte del eje de la X, está el tiempo, y en el eje de la Y están los costos.
Cuando uno ve que esto se comporta como una parábola, uno se da cuenta que en la medida que uno comprime el proyecto, ¿no es cierto?, va bajando en la parábola, llega a su punto más bajo y después empieza a aumentar nuevamente la curva. Eso lo vamos a ver con un ejemplo para que les quede bien claro. Por lo tanto, dice, el análisis de factibilidad económica de un sistema, el costo de cada componente es minimizado y se examina el efecto de la reducción del costo total del proyecto. Por lo tanto, aquí estamos hablando de un sistema que es iterativo. Entonces vamos a tener que empezar a afectar cada una de las actividades, cada vez, y ver cuál es el efecto, como dice ahí, examinar el efecto de la reducción en el proyecto. ¿Ya? Dice, en un plan de construcción, estas componentes son las actividades, la duración y el costo de cada actividad son alterados de manera de minimizar el costo total. En este proceso, varias soluciones alternativas pueden generarse y cada una duración y costo asociado. Entonces vamos a tener que comprimir el proyecto, por ejemplo, y ver cuál es el costo asociado de esta disminución. Les insisto, vamos a hacer ejemplos, ¿no? Porque hasta ahora ha sido pura teoría. ¿Cuál es la solución más conveniente? Y como dice ahí, la solución más conveniente debe elegirse con un criterio que depende del balance entre la duración y el costo que el planificador desea lograr para el proyecto. Y aquí vamos a ver cómo se hace. Entonces, aquí aparecen estos conceptos que, como les decía, ustedes vieron en CPM, el librito, que es lo que se denomina duración normal y costo normal. Dice, es el tiempo requerido para completar una actividad con un nivel normal de recursos y sin recursos adicionales agregados al proyecto. Esta es la duración que se estima para una actividad. Y por otro lado, el costo normal es el costo asociado a la duración normal de una actividad. Por lo tanto, aquí hay un punto que es fundamental. Cómo yo defino, cómo yo encuentro esta duración normal y este costo normal. ¿Qué es la forma como yo hago esa actividad sin colocar recursos adicionales agregados al proyecto? Es decir, si para mí la forma de colocar el hormigón es a mano y esa es la forma más normal y más común que yo tengo, esa es la forma que yo voy a considerar. Esa es mi duración normal y mi costo normal asociado. Si yo tengo que la forma de pintar un muro es a mano, lo mismo. Si yo tengo que ir a pistola, bueno, ese es mi costo normal. Es la forma como yo tradicionalmente realizo las actividades. Va a tener que depender de cada obra y de cada empresa, sin duda. Cada obra y cada empresa tiene una forma de hacer las cosas. Y por lo tanto, de esa forma como yo hago esta partida, voy a tener la duración normal y el costo normal. ¿Se entiende esta definición o no? Muchachines, ¿se entiende? Sí, se entiende. Y después viene este concepto de duración rotura, ¿no? Entonces, aquí estamos llevando a la actividad a una condición en la cual yo no la puedo, o el efecto que tiene, el seguir acelerando esta actividad, solamente me va a incurrir en costos, ¿de acuerdo? Entonces dice, duración de rotura es el tiempo mínimo en que la actividad puede ser realizada utilizando recursos extras para la actividad. Costo de rotura es el costo de ejecutar la actividad en una duración de rotura. Cualquier intento de reducir de una actividad que está en su duración de rotura, lo único que hace es aumentar el costo sin efecto en la duración de la actividad. Es decir, yo ya no saco nada con seguir colocando recursos en esa actividad cuando yo ya no voy a obtener una mayor reducción en tiempo. A ver, ¿qué ejemplo me pueden dar respecto a este tema? A ver, una actividad que esté en una condición normal, que yo la quiera llevar a su condición de rotura. Denme un ejemplo de una obra cualquiera. A ver.
construcción de un puente. ¿Ya? Ok. Pero una partida, una actividad cualquiera, la que tú quieras, dime, esta la hago en forma normal así y la llevo a su condición de rotura o máxima aceleración de esta forma. Cualquier actividad, toma cualquier actividad. A ver si se entiende lo que hemos hablado. Puede ser el transporte de material. Ya, ok, transporte de material. ¿Cómo lo transportas en forma normal? Tal vez con 1 o 2 camiones, ¿no? Perfecto. ¿Y cómo lo llevas a su condición de rotura? Consiguiendo más transporte, tal vez duplicarlo, ya hace una diferencia el tipo. Perfecto. Okay. Ahí hay uno, ¿no es cierto? Probablemente el ejemplo que tú tomaste es de los ejemplos más complejos. ¿Ah? Después vamos a ver que hay actividades que se comportan en forma distinta. Como les decía, hay algunas que son proporcionales a cuánto dinero yo coloco en esa actividad, me disminuye el tiempo. Hay otras que no, hay otras que yo tengo solamente dos posibilidades. O, por ejemplo, yo traslado con camiones, o traslado con barco, o traslado con avión. Por lo tanto, son puntos discretos dentro de las soluciones que yo tengo, ¿no es cierto? Hay otras que es una curva, ¿no? Hay otras que yo tengo que hacer un cambio tecnológico para poder hacerlo más rápido. Ok, ahí hay un ejemplo. ¿Qué otro ejemplo más? A ver. El hormigón, ¿Ya? cuando está secando, puedes ponerle acelerador para secar el hormigón, que es mucho más caro, ¿De acuerdo? pero acelera el proceso. De acuerdo, ok. Pero si no, no le pueden meter mucho, porque si no se puede resecar el hormigón y puede influenciar en la resistencia que tendría. Perfecto, ok. Por lo tanto, ahí lo estoy llevando a su condición de rotura, ¿no es cierto? Lo mismo ocurre en el caso de los encofrados, lo mismo ocurre en el caso de la colocación del hormigón, la colocación del fierro. Todas las partidas a través de colocar mayor mano de obra, no sé, contratar una grúa, controlar una retroexcavadora, si yo estoy excavando a mano, ¿cierto? Si yo excavo a mano y coloco una persona más, 2 personas más, 3 personas más, llega un minuto en la cual ya no voy a poder colocar más personas dentro de la excavación. Por lo tanto, la forma que yo voy a tener de seguir adelante es probablemente a través de una retroexcavadora. Pero me va a ocurrir lo mismo. Con una retroexcavadora, con 2 retroexcavadoras, va a llegar un minuto en la cual ya va a ser impracticable colocar más retroexcavadoras. Por lo tanto, lo que estoy haciendo ahí es llevar a esa actividad, a su condición de rotura. Va a llegar un minuto en que, por mucho más recursos que yo coloque, no voy a seguir disminuyendo el tiempo. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Ok. Entonces, lo que ocurre es eso, ¿no es cierto? Lo que ocurre es eso. Cuando yo tengo, ¿ven el grafiquito? ¿Ven el gráfico, no? Sí, profe. Sí. Este puntito que está aquí abajo, a ver si puedo escribir acá. A ver si me permite escribir esto. ¿Están viendo el cursor o no? ¿Sí? Sí. ¿El cuadradito que apareció ahí? Sí. ¿Sí? Eso es lo que yo voy a determinar mi duración normal y costo normal, ¿no es cierto? Por lo tanto, esa es la forma, vayámonos al ejemplo de la excavación, que es como la más que uno mejor se imagina, ¿no es cierto? Probablemente este costo que tengo aquí normal y esta duración normal, donde el eje de las X corresponde a la duración y los costos corresponde, el eje de las X corresponde, perdón, el eje de las Y corresponde a los costos. Aquí probablemente este puntito que está aquí, que yo marqué con este cuadradito, tiene que ver con cuánto me va a costar
hacer una excavación con una o dos personas, ¿no es cierto? Es mi forma normal de hacer una excavación para una fundación, por ejemplo. En la medida que yo voy aumentando la cantidad de personas, ¿no es cierto? Y aumentando hasta llegar al momento en el cual yo no voy a poder hacer ningún tipo de cambio y voy a llegar a la condición de rotura de esta actividad, que es esta que está aquí arriba, ¿no es cierto? Por lo tanto, yo en la medida que avanzo en esta hacia arriba y por otro lado hacia acá, en términos de lo que es la duración, ¿no es cierto? Es decir, yo estoy colocando cada vez más costos y estoy disminuyendo la duración. Por lo tanto, lo que se produce es esta recta, ¿no es cierto? Por lo tanto, la pendiente de la recta tiene que ver con cuánto me cuesta a mí cada uno de los bajar o incrementar el costo, cuál es el impacto en la duración, ¿no es cierto? Por lo tanto, si yo aumento mi costo, lógicamente estoy disminuyendo la duración, eso me va a determinar cuál es la pendiente de esa recta, ¿sí? ¿Me siguen en el análisis o no? Sí, profe. ¿Sí? Ahora, va a ocurrir un fenómeno en el cual, que es lo que acabamos de decir, ¿no es cierto? Va a llegar un minuto en el cual, a pesar de todo el dinero que yo pueda colocar en esa actividad, ya no voy a obtener menor duración y por lo tanto aquí lo que se produce es esto. ¿Cierto? Y esa es la condición de rotura de una actividad, es decir, yo por mucho dinero que yo coloque, esa actividad es imposible poderla seguir disminuyendo. Si nos vamos al ejemplo de la excavación, es cuando yo, por ejemplo, coloco una, dos retroexcavadoras, al final se van a empezar a golpear las retroexcavadoras. Y ya no tengo espacio para colocar más maquinaria. Por lo tanto, estoy llegando a la condición de rotura de esa actividad. ¿Ya? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Voy a tratar de dibujarle. Voy a tratar de hacer una curva, si es que puedo. ¿Ven esos tres gráficos que están ahí o no? Sí, profe, sí se ven. ¿Se ven? Okay. Eso es lo mismo que está aquí, ¿no es cierto? Pero con condiciones de forma en que se mueve la actividad respecto al costo, respecto a la disminución en tiempo en forma distinta. Por ejemplo, este 1, a ver, ¿cómo lo leen ustedes? Este gráfico 1, este que está acá, ¿cómo lo leen ustedes? Este. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Que hay un punto óptimo, tercer ¿Ya? punto, donde se puede hacer como una aceleración y el costo no es tan alto. ¿Ya? Perfecto. ¿Cuándo se te ocurre que puede ocurrir eso? A ver, en una obra real. ¿Cómo crees que ocurre eso? Ese quiebre que tú dices ahí. Porque hay un costo de duración que es menor al principio y después aumenta, ¿no es cierto? En la medida que la pendiente, la recta es mayor, mi costo es mayor, ¿no es cierto? ¿Cuándo podría ocurrir eso, según tú?
en un ejemplo real de una obra. ¿Me entiendes lo que te pregunto, no? Sí, es que estoy tratando de como imaginarme una situación donde eso pueda pasar. Ya, Ajá. ¿sí? Y no puede ser que, por ejemplo, uno arriende algún tipo de herramienta, no sé, alguna cosa y quizás hay una limitación en la cantidad que yo pueda conseguir de alguna, por ejemplo, una empresa en particular que queda más cerca a la hora y tenga que, si quiera seguir aumentando, tendré que cambiar a una que es más alejada y que me va a implicar un mayor costo de traslado, quizás, entonces ahí los costos se hacen mayores, pero obviamente sigo aumentando sigo reduciendo la duración. Perfecto. ¿Cuál es tu nombre? No te veo. Felipe Solís. Perfecto. Eso es, ¿no es cierto? Ahí hay un cambio que tiene que ver a lo mejor con una decisión que no es la mejor, entre comillas, a lo mejor no es la más óptima. A lo mejor hay un cambio de tecnología. Si nos vamos al ejemplo de el tema de las personas que excavan a mano, ¿no es cierto? Aquí ocurre eso. Yo voy a, si me siguen la flecha, ¿cierto? Yo aumento la cantidad de personas, pero va a llegar un minuto en que esa cantidad de personas ya no van a caber en el hoyito y por lo tanto voy a tener que arrendar una retroexcavadora. Y de aquí para adelante, el costo de este cambio tecnológico, ¿no es cierto? O este cambio de proveedor, como daba el ejemplo recién el compañero de ustedes, tiene que ver con este cambio en la pendiente, ¿no es cierto? Por lo tanto, aquí yo hice algún cambio, algo hice, que no tiene que ver con hacer más de lo mismo, de la misma forma, sino que yo cambié la forma de hacer las cosas, que tiene un costo mayor y tiene un incremento mayor en el costo y en el tiempo, pero va a llegar un minuto, como le digo, que van a llegar a la condición de rotura. Por lo tanto, aquí esto se determina que aquí hay un cambio en la decisión, ¿no es cierto? Un cambio tecnológico, un cambio de proveedor, algo pasó. ¿Se entendió? Sí, profe, sí se ¿Sí? entendió. Ok. El gráfico número 2, ¿qué tiene que ver con eso? ¿Cómo lo leen ustedes? Hay dos puntos discretos. Está el punto A, que está aquí, ¿no es cierto? Está el punto B, que está acá. ¿Cómo leen ustedes eso? ¿Será que solamente hay dos opciones donde Exactamente. si aumentas Hay dos opciones. si aceleras el trabajo, quiere decir que sí o sí va a aumentar el trabajo, va a aumentar el costo? Si lo mantienes normal, va a mantener un costo bajo. Exactamente. No hay opciones entre medio. O tienes la opción A o la opción B. Incluso puede haber opción C, ¿no es cierto? Pero eventualmente no hay una recta entre medio. No hay condiciones en las cuales yo, en la medida que voy aumentando paulatinamente la cantidad de personas, la cantidad de recursos, tengo alternativas. Aquí son puntos discretos. O tengo esta alternativa o tengo la otra. Esto se da mucho en el ejemplo que dio el compañero de ustedes, por ejemplo, en el tema del transporte. Es decir, yo lo hago por camión, lo hago por avión, lo hago por barco, pero no hay alternativas intermedias, ¿no? Por lo tanto, tiene que ver con temas de logística, eventualmente con alguna decisión de algún cambio tecnológico que yo decido hacerlo de una forma o de otra, pero no hay alternativas entre medio. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe. Ok. Después el 3, la curva. ¿A qué se refiere? A ver, esa curva que está aquí al final. Que para mí, por explicarlo de alguna forma, sería como comprar al por mayor. Que a medida que uno va comprando más cosas, va disminuyendo ¿Ya? el precio. Aquí eso, pero con la duración. Perfecto. Eso es evidente en algunos elementos, sobre todo en este tema de las compras, por ejemplo, al por mayor o cosas que tienen que ver con una relación que no es directa
entre el costo y el tiempo. Yo diría que la mayoría de las actividades se comportan como una curva, ¿eh? No es tan lineal como aparece acá. Lo que pasa es que para los ejemplos que vamos a hacer, los ejercicios que vamos a resolver, y en general cuando uno ve Primavera o Project Manager, perdón, o Project, que son software que manejan este tema de la aceleración de los proyectos, ¿qué es lo que hacen? Lo llevan a una recta. Dicen, ¿sabes qué? Es tan poca la diferencia que se produce aquí entre medio, ¿no es cierto? La desviación que hay aquí entre medio, que finalmente lo que voy a hacer es asimilarle una recta. Y por lo tanto lo que voy a ocupar y lo que vamos a utilizar de aquí para adelante, cuando resolvamos los proyectos, es una recta. Es decir, vamos a resolver los ejemplos a través de una recta. ¿Ok? Y antes de pasar a la siguiente, aprovechando que tenemos esto acá, voy a colocarles dos ejemplos que tienen que ver con dos situaciones distintas, para que lo podamos ver, como les digo, aprovechando que tenemos abierto esto. Hay dos actividades distintas que están graficadas por A y B. Son dos actividades que se comportan en forma distinta. Si ustedes tienen la alternativa o la decisión de acelerar una u otra, ¿cuál harían primero? ¿A o B? ¿Y por qué? Pregunta, profesor. Yo haría B, profe, porque Ya, tiene menos costo, ¿no? ¿Más Está el seguro? costo más chico. ya, ok. Perdón, alguien me preguntó algo antes y después lo respondemos, para que no haya duda respecto a este tema. Alguien me preguntó. ¿Están de acuerdo con lo que dice el compañero usted, que acelerarían primero B y después A, o no? Yo sí. Yo sí. ¿Ya? Yo también, ¿no es cierto? Porque si nos vamos acá, vamos a hacer el incremental, ¿no es cierto? En tema de lo que es duración, y esto para mí es X, ese que está ahí es X, y lo mismo, este mismo X lo reflejo aquí abajo, ¿no es cierto? Esta misma diferencia, o esta misma aceleración, claramente el costo asociado acá, para la misma disminución en tiempo, este sí, pero acá, ¿no es cierto? Este I es este, ¿no es cierto? Por lo tanto, claramente cuando uno define cuál actividad voy a acelerar primero, es la actividad que tiene menor pendiente. Las actividades que tienen menor pendiente son las actividades que primero voy a acelerar, porque el costo que está involucrado para la misma disminución en tiempo es mayor. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? ¿A alguien no le quedó claro esto? Me interesa que me lo diga, porque si no lo explicamos de nuevo. ¿A todos les quedó claro? ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a pasar a la siguiente. ¿Profe? ¿Sí? La duda que yo tengo en realidad está relacionada con algo anterior. Dijo que la relación más real quizás entre ambas variables iba a ser la no lineal. ¿De Pero acuerdo? ¿por qué motivo fue que finalmente se tiende por Lo que, aproximar la lineal?
Lo que pasa es que normalmente no, o sea, si uno se pone a ver cualquier actividad, es muy difícil que se comporte como una línea recta, ¿no es cierto? Por X motivos, o sea, porque los rendimientos no son totalmente parejos, porque entre medio no todas las personas hacen el trabajo de la misma forma, o las máquinas tienen exactamente los mismos rendimientos. Por lo tanto, el decir que es una línea recta es bastante poco real. Pero por otro lado, por una forma de simplificación y dada la diferencia que se produce entre la recta y la curva, finalmente vamos a optar por la recta. Porque si no, tendríamos que ocupar algún tipo de función parabólica o algo para poder resolver los problemas. Entonces, la forma más fácil, la forma más rápida de resolver los problemas es a través de la ecuación de una recta. Ok, perfecto, profe. Gracias. ¿Ya? Vamos a volver a lo que estábamos. ¿Vamos bien? ¿Estamos cansados? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Todo bien, profe. Entonces dice, en general, para las actividades se considera una variación lineal del costo, lo que estábamos conversando, versus duración como una simplificación en el análisis, ¿no? Función lineal continua. Y ahí está la pendiente de la recta o la pendiente de la variación, que en el fondo es la fórmula de la pendiente de una recta, donde dice que el costo de rotura menos el costo normal dividido por la duración de rotura menos la duración normal es lo que determina esta pendiente de la variación o esta pendiente de la recta, que como les digo, es la fórmula de la pendiente, y las actividades que tienen menor pendiente son las que primero vamos a acelerar. Eso se denomina el costo de aceleración. Vamos a borrar esto que está acá. Dice, entonces con los conceptos claros podemos desarrollar un procedimiento para comprimir la duración de un proyecto. Y esto es lo que vamos a hacer. Entonces, habíamos dicho que se trata de un procedimiento que es iterativo, ¿no es cierto? En el cual tiene esos 5 puntos y parte por determinar la duración normal de un proyecto y su costo asociado. Eso tiene que ver con determinar cuáles son los costos directos de cada uno de los proyectos en una situación normal y todo lo que tiene que ver con sus costos asociados, como dice ahí, es decir, cuáles son los gastos generales, cuáles son las multas, cuáles son los premios, etc. Todo lo que está asociado a un proyecto va en ese primer punto. Tengo que ser capaz de determinar el costo de proyecto con una duración normal. Después, el siguiente punto es identificar el camino crítico. Por un lado, identifico cuáles son el costo asociado en forma normal a un proyecto y por otro lado, tengo que ser capaz de identificar cuál es la ruta crítica de mi proyecto. El tercer punto es tabular las duraciones de costos normales y de costo de rotura para todas las actividades. Y aquí volvemos a lo que habíamos visto hacia el principio del curso cuando decíamos, aquí vamos en algún minuto a incluir este concepto de los costos, por lo tanto tengo que empezar a trabajar de una forma más ordenada y habíamos dicho que para eso íbamos a ocupar una tabla que vamos a ocupar en los próximos ejemplos, donde colocamos el primer inicio, primer término, último inicio, último término, las holguras, cuáles son críticas, y vamos a empezar a incluir este concepto de los costos, es decir, costo normal, costo de rotura y cuál es la pendiente de la recta, para poder determinar cuáles son las actividades que yo voy a acelerar primero. Entonces ya tenemos identificada la ruta crítica y tenemos identificado cuáles son los costos. 4. Calcular y agregar a la tabla las pendientes de variación de costo-duración. Es decir, yo voy a agregar a esta tabla que les acabo de comentar
cuáles son las pendientes de la recta y por lo tanto voy a determinar cuál es la prioridad de aceleración, cuáles son las primeras actividades que voy a acelerar, que son las actividades de menor pendiente. 5. Acortar actividades críticas, comenzando con aquellas que tienen menor pendiente costo-duración, que es lo que les acabo de comentar. Cada actividad se acorta hasta que la duración de rotura es alcanzada o aparece un nuevo camino crítico. Es decir, yo voy a cortar la actividad hasta que llego a su condición de rotura, ya no la puedo acelerar más, o aparece un nuevo camino crítico. ¿Y por qué es esto? Porque voy a tener que empezar a acelerar las dos rutas críticas. Ya no me va a bastar con acelerar una sola ruta crítica, sino que voy a tener que acelerar dos rutas críticas porque son las que me van a determinar el largo del proyecto. ¿Se entienden estos 5 puntos? ¿Hay algún punto de estos 5 que no entiendan? Florencia, Constanza, Matías, Juan, Vicente, Rodrigo, ¿lo entienden bien? Sí, profe. ¿Sí? No hay ni una duda. ¿Sí? Yo nada. Y vamos a ver esto, los ejemplos los vamos a dejar para la próxima clase, pero vamos a tratar de dejar toda la parte de materia vista hoy día. Entonces, cuando existen varios caminos críticos, deben acortarse todas en forma paralela para lograr una reducción en la duración del proyecto. Y claro que ocurre esto, ¿no es cierto? Porque si yo sigo acortando un camino crítico y me queda otro, finalmente lo único que estoy haciendo es dándole holgura a ese camino crítico que estoy acortando y estoy dejando el proyecto supeditado al otro camino crítico que me está determinando el largo del proyecto. Entonces dice, para cada ciclo, calcular el nuevo costo de elaboración del proyecto, continuar hasta que no se pueda acortar más el proyecto y calcular el costo indirecto del proyecto y otros costos relevantes y sumar al costo directo para encontrar el costo total para cada duración, determinar el punto mínimo de duración óptima. Y era lo que yo les decía. Vamos a volver a tomar el lapicito para después esto, como les digo, lo vamos a ver en un ejemplo. Va a quedar ahí medio raro, pero no importa. ¿Me siguen el lapicito que está acá o no? Sí. ¿Sí? La parábola, ya. Aquí, ¿qué es lo que estaba puesto en el eje de las guías? ¿Qué es lo que estaba puesto aquí? ¿Qué es lo que iba acá? El Costo. costo, ¿no? El costo. Y aquí abajo, en la X, ¿qué es lo que iba? Duración. Duración o el tiempo, ¿no es cierto? De cada una de las actividades. Perfecto. Por lo tanto, si yo sigo esta tabla que les acabo de entregar, esta parábola, ¿qué es lo que tiene incluido? Tiene incluido todos los costos directos, todos los costos directos del proyecto, es decir, todas las actividades, ¿no es cierto? Ya aquí no estamos hablando de una sola actividad, sino que estamos hablando de toda la actividad, por lo tanto tiene todos los costos, tiene los gastos generales, ¿no es cierto? Tiene las multas que corresponden, los premios, ¿no es cierto? También. Y cualquier otro costo involucrado asociado al proyecto. ¿Y qué es lo que ocurre normalmente? Es esto que yo les decía, que era esta parábola, ¿no es cierto? En el cual yo empiezo a bajar los costos, los empiezo a bajar, en la medida que disminuyo el tiempo, y voy a llegar a un costo y tiempo óptimo, que es este punto que está aquí abajo, ¿no es cierto? Y después lo que va a ocurrir es que empezar a ser ineficiente. Yo en la medida que empiezo a disminuir, seguir disminuyendo los costos, el
perdón, el tiempo, el costo va a empezar a aumentar. Por lo tanto, en definitiva, mi desafío es llegar a esto. Llegar a este punto, que es este punto óptimo en el cual está el tiempo con el costo asociado. Este tiempo y costo asociado a lo mejor puede significar que yo voy a estar sobre el plazo del proyecto y por lo tanto tengo que pagar multa, y ahí era lo que decíamos, a lo mejor tengo que estar dispuesto a llevar este proyecto a un punto un poquito más ineficiente y pagar un poquitito más, ¿no es cierto?, para hacerlo en menor tiempo, pero tiene que ver con mi relación a largo plazo con mi cliente para poder mantener una mayor cantidad de obras. Pero este es el punto óptimo, este que está aquí abajo. ¿Me siguen en el análisis o no? Sí, profe. ¿Sí? ¿Queda claro cómo porta esta parábola y cómo se llega a esta relación entre costo y tiempo óptimo? ¿Sí? Sí, Sí. ¿Sí? Por lo tanto, aquí yo estoy graficando varias actividades, aquí estoy graficando el proyecto completo. Esta parábola representa todas las actividades, el gasto general, las multas, premios, todo. Ahí estoy viendo todo en la juguera y me sale esta parábola, ¿ok? Insisto, después vamos a ver un par de ejemplos, ¿no? Es más, si nos vamos, aquí estamos hablando de costos, ¿no? Una pregunta que tiene que ver con los ingresos. ¿Cómo creen que es la parábola? Vamos a colocar aquí ingresos, no estamos hablando de costos, vamos a colocar aquí ingresos, que tiene que ver con pesos, ¿no es cierto? Y aquí con tiempo. ¿Cómo creen que es la parábola? ¿Cómo creen que se comporta esa parábola? A ver, porque en este caso, en el gráfico que acabamos de hacer, estábamos hablando de los costos. Pero cuando hablamos de los ingresos, ¿cómo es esa parábola? A ver. Esto es casi una pregunta de prueba. ¿Cómo es esa parábola? ¿A quién se le ocurre? A ver. eh, Es una parábola. pero una parábola cóncava. Perfecto. Es una parábola invertida, ¿no es cierto? Es así. ¿Cierto? Sí. Igual disminuye el tiempo. Aumento los ingresos, ¿cierto? Aumento, los aumentos, llega a mi punto óptimo de ingreso y después empiezo a disminuir, empiezo a ser ineficiente, ¿cierto? Empiezo a disminuir los ingresos y empiezo a aumentar, perdón, a disminuir el tiempo, pero finalmente este es mi tiempo óptimo para un ingreso óptimo. ¿Se entendió eso? Sí. Perfecto. Y aquí vamos a entrar a los ejemplos, que los vamos a empezar a ver, no vamos a quedar con el ejemplo a mitad de camino. Así que para la próxima clase lo que les pido por favor es que repasen la materia, la vean bien, entiendan bien este tema del ambiente, entiendan esto que yo les he explicado respecto a la ola. Estos ejemplos, en todo caso, yo les subí a la web, les subí el capítulo y les subí los ejemplos, ustedes los tienen. O sea, el que quiera avanzar con este tema de los ejemplos lo puede hacer, pero los vamos a resolver en clase. Va a resolver un ejemplo que tiene que ver con costo y un ejemplo que tiene que ver con ingresos, para ver cómo se mueve este concepto de la pendiente y la relación que existe entre todos los elementos que componen el costo de un proyecto y cuál es este punto óptimo para un proyecto, desde la visión del ingreso y desde la visión del costo. ¿Ya? La próxima clase vamos a hacer 2 o 3 ejemplos y probablemente vamos a hacer también un
porque estos son mallas simples, vamos a hacer unas mallas un poquito más complejas, donde ustedes tengan que trabajar en esta forma de tabular, de hacer una tabla, para poder desarrollar y resolver el problema. Sí, profe. Vamos. Listo. Entonces, nos vemos el día de mañana para la prueba. Espero que les vaya bien. Van a recibir igual como la prueba número 1, la prueba por el curso, en el aviso, ahí va a estar. Voy a estar pendiente de la prueba, por lo tanto yo voy a estar aquí para resolver cualquier duda. Y bueno, les deseo suerte y nos vemos mañana. En la tarde, ¿cierto? A las 6:30. Perfecto, gracias. A las 6:30 es la prueba. Muchas gracias, profe. Ya pues, nos estamos viendo y que tengan buen día. Sí, nos vemos. Chau. Estén bien.